Gracia, misericordia y paz de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Vamos a tocar un tema muy importante y es la idolatría. No pienses que sea ese tema trillado, que para muchos puede ser así. No vamos a mirarlo desde ese punto de que ya nos van a hablar de las imágenes. No. Pero tampoco te voy a decir que no vamos a dejar de hablar de ellas, porque verdaderamente a la luz de la palabra encontramos que la idolatría son aquellas imágenes que se le hacen a aquellos dioses paganos, aquellos dioses que nada tienen que ver con el Dios de la Biblia, con nuestro Dios, con nuestro Creador, con el Dios del cielo, con el Dios no conocido quizás por muchos. Pero vamos a hablar de la idolatría desde ese otro punto de vista, que quizás nosotros mismos hemos venido elaborando cuando nos estamos aferrando a determinadas cosas en la vida que nos llevan a vivir una vida en idolatría. ¿A qué me refiero? Muchas veces terminamos idolatrando el trabajo, terminamos idolatrando las relaciones, terminamos idolatrando las modas, los deportes y ciertas inclinaciones que tenemos de una manera exagerada por ciertas cosas en la vida. Eso también es idolatría. O sea que lo vamos a mirar desde esos dos puntos de vista. Y para esto nos vamos a enfocar en el libro de Hechos, en el capítulo 17, a partir del versículo 16. Vamos a ver qué pasó con Pablo cuando estando en Tesalónica se tuvo que ir para Atenas. Y todo esto se desarrolló en un marco y en un contexto de pura idolatría. Atenas, una ciudad que estaba invadida por la filosofía del momento. En ese momento habían dos filósofos muy famosos y muy reconocidos. Uno era Platón y el otro era Sócrates. Atenas, una ciudad donde se disfrutaba y se vivía mucho el mundo artístico, pero también era una ciudad europea donde se hablaba de todo y de cualquier cosa. Estas personas que vivían en Atenas siempre estaban a la expectativa de un conocimiento nuevo, de una filosofía nueva, pero también de un Dios nuevo, porque lamentablemente para Atenas nunca el Dios conocido fue enseñado hasta el momento en que Pablo llegó y habló de ese Dios no conocido. Tenían tantos dioses, tantas imágenes, que dice un escritor que era más fácil encontrarse con un ídolo que encontrarse con una persona. ¡Qué increíble! Yo me puedo imaginar esa ciudad llena de imágenes y llena de dioses cuando este hombre, cuando este escritor habla de esta manera. Una ciudad donde todo el tiempo estaban a la expectativa de una filosofía nueva, de una idea nueva, de un razonamiento, de un pensamiento del hombre, pero no de Dios. Y estas personas vivían sumergidas en esta idolatría, que para ellos cualquier cosa o cualquier idea o cualquier teoría era un Dios o venía de parte de un Dios. Cuando Pablo llega a esta ciudad, él causa esa revolución y esa conmoción. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos no querían que les hablaran del Dios vivo, sino que les hablaran de todas esas filosofías que en ese momento era la corriente en la que ellos estaban y se sumergían. Entonces Pablo sale de Tesalónica porque los judíos no creyentes armaron un alboroto y una turba con otros grupos de la región para sacar a Pablo de Tesalónica y no les hablará más del Dios no conocido. Cuando Pablo llega a Atenas, entonces empieza a caminar por la ciudad y su corazón se llena de ira al ver que esa ciudad estaba completamente
sumergida en la idolatría. Y es aquí entonces cuando vamos a conocer qué fue precisamente lo que le pasó a Pablo en esa ciudad, cuando él quiso hablar del Dios vivo, del Dios que murió por nosotros en la cruz y que nos ha dado salvación y vida eterna y que nos ha cambiado. Pero mientras yo voy hablando, yo quiero que te vayas preguntando, ¿cuál es tu Dios? ¿Quién es verdaderamente tu Dios? Si del Dios del que Pablo habló en el capítulo 17 del libro de Hechos, o ese Dios que tú te has creado, que te has formado y en el cual estás sumergido y que finalmente te vas a quedar sin piso, que finalmente vas a llegar a un momento después de que empieces a leer y a escuchar la palabra de Dios y la lectura de este capítulo 17, que te vas a sorprender, que quizás tú también eres uno de esos que vivían en Tesalónica, que no conocían a ese Dios vivo. Vamos entonces a hacer la lectura de la palabra de Dios. Yo les dije que capítulo 17 a partir del versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Discúlpeme esta mala lectura. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que predica de nuevos dioses, porque los predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de los hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los testimonios de esta ignorancia, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oremos acerca de esto otra vez. Porque dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces acá hemos hecho la lectura de este capítulo 17, desde el versículo 16 hasta el versículo 34. Como yo les decía inicialmente, Atenas era una ciudad de pura idolatría. Ellos tenían dioses que habían sido enseñados por otros, pero también tenían dioses que ellos mismos se habían formado y se habían creado por medio de la filosofía y de sus propias teorías. Vamos entonces ahora a mirar los siguientes versículos. Vemos que Pablo dice que su corazón se enardeció cuando vio toda esa cantidad de imágenes, toda esa cantidad de dioses. Entonces es aquí donde él tiene esa valentía y esa osadía para levantarse y decirles que les iba a hablar del Dios no conocido. Para Pablo era muy fácil hablarlo y hacerlo, porque a pesar de que Pablo no vivió durante el tiempo que Jesús estuvo con los apóstoles, y cuando digo no vivió me refiero a que no estuvo con Jesús y con los apóstoles en ese momento, para él fue muy fácil porque él tuvo una relación con los apóstoles que verdaderamente sí habían tenido una relación con Jesucristo cuando él estuvo en la tierra, ejerciendo su ministerio. Esa fue la gran diferencia entre los apóstoles y Pablo. Pero cuando Pablo tiene ese encuentro, esa relación con Dios, cuando Dios le hace ese llamado, la vida de Pablo cambia completamente y pasa de tener una vida de puro razonamiento, de pura lógica, de vivir a su manera y como él creía, porque ya entonces empieza a tener una relación espiritual. Y todo ese cambio espiritual que se produce en su vida empieza a renovar su mente, a transformar toda su filosofía, todos esos pensamientos, todo lo que él tenía en su cabeza, que se había creado por ese medio donde él había crecido también, y con ese recelo y ese no aceptar a los judíos porque creían en Jesucristo, entonces su vida cambia por completo. ¿Y todo por qué? Porque tuvo un encuentro personal con Dios, porque tuvo un encuentro personal con el Padre cuando lo llamó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ese momento, él empieza a tener una relación con Dios y su vida cambia por completo. Entonces ese llamado, ese encuentro con el Padre y esa relación que tuvo con los apóstoles que realmente vivieron y caminaron en el ministerio con Jesús, empieza su vida a cambiar por completo. Entonces Pablo tenía toda la autoridad y por conocimiento de causa, él podía ir y hablarles de ese Dios no conocido. Entonces, en ese tiempo estaban esos filósofos de los epicureos y de los estoicos, como habla en el versículo 18. Eran unas escuelas de filosofía que estaban establecidas en esta ciudad de Atenas, porque como les dije inicialmente, allí se hablaba de todo y de cualquier cosa, y el conocimiento era más filosófico que espiritual, el conocimiento era más de la filosofía que del mismo Dios.
Entonces siempre ellos estaban en una expectativa, siempre querían escuchar algo nuevo, siempre estaban a la expectativa de que había otro Dios que iba a llegar, que les iban a hablar de un nuevo Dios, en esos dioses en los que ellos descansaban, en los que ellos creían aparentemente que descansaban y que se podían refugiar en ellos, para todo lo que en ese momento ellos podían vivir. Los desastres de la naturaleza, cualquier circunstancia que les tocara atravesar. Pero ninguno los saciaba y por eso ellos tenían tantos dioses. Por eso ellos habían relacionado equivocadamente con tantos dioses y por ende le levantaban esas imágenes de yeso hechas por manos de hombre. Como no tenían esa relación con el Padre, como no tenían esa relación con Jesucristo y con su Santo Espíritu, entonces por eso ellos se tenían que formar tantos dioses, tantas imágenes, porque nunca en su corazón descansaban y no tenían esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, esa certeza de que si en ese momento estaban viviendo quizás una situación, estaban atravesando cualquier circunstancia en su vida que quizás no era la mejor para ellos, ellos descansaban al pensar que Dios, nuestro Padre Dios, tenía el control y el dominio de todas las cosas y que todas esas situaciones que ellos vivían les ayudaban para bien y que tenían un propósito de parte de Dios en sus vidas. Por eso ellos se formaron todos esos dioses, porque eran filosofías huecas las que tenían su mente llena y su corazón completamente invadido. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cuál es tu Dios hoy? ¿Qué es eso que crees que llena tu corazón y que llena tu mente y que cubre todas tus expectativas? La moda, el deporte, el trabajo, tu relación sentimental, tus expectativas con el dinero, con las riquezas. ¿Qué estás idolatrando hoy? ¿Y será que también tienes esa idolatría en esas imágenes hechas de yeso? En esas imágenes elaboradas por manos de hombre. ¿Cuál es tu Dios hoy? ¿En cuál de las dos idolatrías te encuentras? O quizás tienes esa relación espiritual con el Dios no conocido para Atenas. O quizás tienes esa relación espiritual con ese Padre, con el Creador del universo del que habló Pablo. O tienes esa relación con Jesucristo, con tu Salvador. Vamos a mirar. Dice un escritor que en Atenas habían tantos dioses que caminaban en la ciudad y que más fácil se encontraban con un Dios, con una imagen, que con una persona. Impresionante. Qué impresionante. Y qué desastre, y qué miedo uno caminar por el medio de tantas imágenes, de tantos altares, de tantos lugares altos, de tanta idolatría. Escuchando un programa en la televisión, había un militar del ejército de los Estados Unidos y él comentaba que después de que él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, su vida cambió por completo dentro del ejército y fuera del ejército se afirmó más en ese conocimiento y en esa relación con Dios. ¿Por qué? Él decía que allí muchos militares se quitaban la vida, se suicidaban. Y él llegó a entender después de que tuvo esa relación con Jesucristo, después de que tuvo ese encuentro con Jesucristo, que lo que le estaba pasando a estas personas era que ellos no tenían una identidad definida, que ellos no tenían una identidad clara, una identidad que les diera como una seguridad y una tranquilidad de que aún estando allá en el ejército, ellos tenían la esperanza de que un día iban a salir y que iban a tener una relación formal con sus familias, con sus seres queridos y que iban a poder disfrutar de una vida diferente. Porque el ejército de los Estados Unidos, como bien sabemos, se ha tenido que enfrentar a muchas guerras y a muchas situaciones difíciles. Entonces sucede que todos estos militares, algunos militares se han quitado la vida.
Cuando él tuvo ese encuentro con Jesucristo, pudo terminar su vida militar, salir a una nueva experiencia, formar su familia, su relación de pareja, disfrutar de otras cosas, y eso fue lo que hizo que él no se quitara la vida como muchos de sus compañeros lo hicieron. ¿Por qué? Porque no tenían una identidad en Cristo, porque no tenían una identidad y una relación con Dios, con el único que les podía asegurar que afuera también iban a tener una vida de felicidad, de libertad y de tranquilidad. Y eso era lo que vivían estos hombres allí en Atenas. Por eso era que aquellos judíos persiguieron a Pablo, porque no pudieron entender lo que Pablo les hablaba, porque tenían su mente llena de mucha filosofía. Ellos estuvieron ahí como en esa pelea y en esa lucha entre lo que habían aprendido a través de estos filósofos y de cualquier cosa que se hablaba en Atenas, y de lo que Pablo les estaba hablando, porque era algo supremamente espiritual, era algo sublime, era algo hermoso, y ellos no pudieron con tanto, y prefirieron entonces así sacarlo de Tesalónica y seguir formando parte de ese grupo de judíos que no creyeron en Jesucristo, en el Salvador, en ese Mesías que realmente iba a llegar a cambiarlos y a salvarlos, pero no como ellos los esperaban, desde un punto de vista político. Entonces, vemos qué complicado es cuando una persona no tiene una identidad con Dios, cuando una persona no tiene una identidad en Cristo. Cualquier cosa es un Dios para él. Cualquier cosa cree que le puede generar tranquilidad y que le puede crear paz. Y que es más fácil elaborar y crear una imagen que nada tiene que ver con Dios que tener esa relación con Él, porque sus pensamientos y su idolatría no le permite contemplar ese gran Dios que es netamente espiritual. Cuando Pablo les dice, les voy a hablar del Dios no conocido, porque veo que en todos sus santuarios, entre todos ellos, entre todas esas imágenes, hay una inscripción que dice al Dios no conocido. Yo siempre me he preguntado, yo siempre he dicho, ¿y será entonces que quien pudo haber escrito esta frase en medio de sus santuarios? Tuvo que haber sido alguien que conoció a Dios, alguien que tuvo una relación con ese Dios no conocido, porque ¿cómo iba a salir esa escritura de la nada? Tuvo que haber sido alguien que realmente conoció a ese Dios y que pudo sostener y que pudo establecer una relación con Él, para que entonces así Él pudiera tener esa relación con ese Dios. Pablo empieza a hablarles de ese Dios no conocido. Pablo les dice de alguna manera y les hace ver que tenían al Dios del cielo y de la tierra entre todos esos dioses y que nunca lograron verlo, que tenían esa inscripción en ese santuario en medio de muchos dioses que llegaron a tenerlo y a que formara parte de muchos dioses, pero no lo tenían como ese Dios verdadero, como ese Dios escrito con D mayúscula. Pero venía entonces Pablo ahora a sacarlo de esa, como de ese anonimato entre comillas para ellos, y a decirles que ya ese Dios no conocido no iba a formar más parte de ese número de dioses que ellos tenían en imágenes y aquí en su corazón. Algunas de las enseñanzas que habían allí en Atenas era que les enseñaban a estos hombres, a estas personas, a estos atenienses, hombres y mujeres, a hacerle ofrendas a esos dioses, en dinero, en flores. De alguna manera ellos iban y se manifestaban o los tocaban, y de esta manera le rendían culto a esas imágenes, a ese Dios, a esos dioses. Por eso dice así en el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra,
no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él veía que allí se practicaban estos ritos, que allí se practicaban este tipo de cosas, tocándoles y haciéndoles ofrendas. Él les decía, no, el Dios vivo del cielo y de la tierra no necesita esto, porque Él es el que le da vida y aliento a todas las cosas, porque Él no necesita esto, porque Él fue el que creó todo, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, no habita en templos hechos por manos humanas. No era nada fácil para estos atenienses que tenían n número de vida con esta ideología y con estos conocimientos, que viniera Pablo a hablarles de un Dios que no podían tocar, que no podían palpar, de un Dios que no lo podían ver, pero un Dios que se siente, un Dios que se vive, un Dios que se siente de una manera espiritual, con el que nos relacionamos a través del alma y del espíritu. Para ellos era supremamente difícil porque estaban acostumbrados a esa clase de dioses, a esa clase de idolatría. Quizás estás acostumbrado a toda esa cantidad de idolatría de la que te he hablado, de los dioses hechos por manos humanas, imágenes de yeso, de bronce, de hierro, de madera. Estás acostumbrados a esa idolatría, que crees que si no estás en una relación, no tienes una identidad, no tienes una paz, no tienes una felicidad, no disfrutas de una relación con Dios. Estás en esa clase de idolatría donde crees que el trabajo es lo único y lo es el todo en tu vida. Estás en esa clase de idolatría en la que crees que la moda es lo único que te puede hacer sentir bien y que te puede agregar un valor a tu vida. ¿En qué clase de idolatría te encuentras hoy? Quizás yo no la he mencionado, pero es aquello a lo cual tú estás aferrado y aferrada, que no te permite tener esa relación con el Dios del cielo y de la tierra. Aquel que no habita en nada de ese tipo de cosas que hemos mencionado. Aquel Dios que no necesita que tú lo toques y lo palpes, porque lo que Él quiere es que tú lo sientas, lo disfrutes y lo vivas y te lo goces de una manera supremamente especial, que cuando tú estás en la presencia de Él, de rodillas, con tus manos levantadas hacia el cielo, hasta tus lágrimas ruedan por tus mejillas, por ese gozo y esa alegría que sientes en tu corazón. Ese es el Dios que tú debes de experimentar, aquel que murió en la cruz por ti y por mí, por tus hijos, por tu familia, aquel que murió en la cruz para que quizás hoy tú tengas un trabajo, un empleo, una buena relación y puedas disfrutar de lo que consigues a través de tu trabajo, pero no de esa manera obsesiva y exagerada, que le quitas el primer lugar al Dios del cielo y de la tierra, que tiene que ocupar y debe de ocupar tu corazón, porque tú le estás dando el primer lugar a toda aquella cantidad de cosas que idolatras y a aquellos dioses que vas y tocas y a aquellos dioses que le haces ofrendas y que le haces ritos. ¿Quién es tu Dios? ¿Conoces al Dios vivo? Vamos a mirar. Cuando dice en el versículo 27, ¿para qué buscan a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros? Y es la verdad, Él no está lejos de ti. Nos dice Santiago en el capítulo 4, versículo 8, que si tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. Es la oportunidad para que creas en lo que Santiago nos enseña. Si nosotros decidimos acercarnos a Dios, Él se va a acercar a nosotros y vamos a disfrutar de esa relación y de esa comunión con nuestro Dios, el que nos creó, el que nos formó en el vientre de nuestras madres, el que nos permitió vivir en medio de una familia, el que nos ha dado la oportunidad de disfrutar de toda su creación. Porque ¿sabes qué? Una cosa es que a Dios le debas tu existencia, y otra cosa es que tú seas hijo de Dios.
Sí, porque la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan: mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que creer en Él, tienes que conocerlo, para que entres a formar parte de ese linaje. Y entiéndase por linaje familia, hijo, descendencia. Para que tú puedas entrar a formar parte de ese linaje, tienes que creer en Juan 1:12, Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque es Jesucristo el que hace que tú seas hijo de Dios. Cuando tú crees en Jesucristo y empiezas a tener una relación con Jesucristo, eso te lleva a formar parte de ese linaje de Dios. Dice también en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces, si tú eres ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo escogido por Dios, tienes que empezar por aceptar a Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Juan 1:12, lo puedes leer. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por eso yo te decía ahora, a Dios le debes tu existencia, porque Él fue el que te creó y te formó. Pero si tú no lo aceptas, no eres su hijo. Y son dos cosas bien diferentes. Lee estas dos citas bíblicas que te acabo de compartir y así lo puedes comprobar. Y solo el Espíritu Santo de Dios te puede confirmar esta palabra en tu corazón. Porque recuerda lo que te he venido diciendo. El Espíritu Santo, la relación con el Padre es espiritual. No es de razonamiento, no es de entendimiento, no es de pensamiento, no es de filosofías, es algo espiritual. Y si tú no tienes esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, si tú no tienes esa relación espiritual con Dios, nunca vas a poder formar parte de ese linaje escogido, nunca podrás entrar a formar parte de esa familia, de esa descendencia, de ese ser hijo verdaderamente de Dios. Entonces recuerda, a Dios le debemos la existencia, pero no todos somos hijos de Dios. Te invito para que formes parte de esa familia, de esa descendencia, que a partir de este momento decidas ser hijo de Dios, simplemente diciéndole: no lo entendía, no lo sabía. Quiero que quites toda la idolatría de mi corazón, tanto de imágenes como la idolatría que yo me he creado a raíz de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones y de lo que he elegido en la vida de una manera equivocada. Hoy quiero ser tu hija, hoy quiero ser tu hijo, hoy quiero creer en tu nombre, hoy quiero que me des esa potestad y ese derecho de ser tu hijo. Gracias por darme la existencia, pero hoy quiero ser tu hijo. Tú le dices esto de una manera sencilla, con las palabras que tú quieras, las que el Espíritu Santo de Dios ponga en tu corazón. Inmediatamente Dios te va a aceptar como hijo. Dios te va a traer a los pies de Jesucristo, a los pies del Maestro, y empezarás a tener una relación espiritual con Él. Porque el Espíritu Santo de Dios va a sellar esta palabra en tu corazón, y entonces así tu vida va a empezar a cambiar a partir de este momento. Y no te preocupes, no te dé miedo. Si antes te veían profesando una fe equivocada por causa de la idolatría, no importa. Lo que te debe de importar es que hoy pasas a ser hijo de Dios y que Dios te acepta así, y que a Él es a quien debes agradar y que por Él es que debes de vivir y para Él. Entonces no te preocupe que te vayan a mirar raro, no te preocupe que te vayan a criticar, no te preocupe que quizás formen una turba como la formaron contra Pablo, así en tu vida, no importa, porque finalmente vas a disfrutar de una paz y de una felicidad que esa cantidad de dioses nunca ni jamás te van a dar. Y que si has vivido momentos así, pequeñitos, muy cortitos, creyendo que ese Dios o esa imagen te dio algo, o esa idolatría que tenías es cortita, eso se acaba, te quedas sin piso porque eso no perdura. Vamos entonces
a seguir avanzando. Vamos a leer el Salmo 115 de una manera rápida para que te des cuenta que la palabra de Dios sí habla de la idolatría de las imágenes. Y dice así en el Salmo 115, vamos a leer: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho. Estamos hablando del Dios del cielo. Los ídolos de ellos son plata y oro, y obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confían en ellos. Entonces mira lo que es una imagen hecha por mano de hombres, semejantes a los que los hacen. Fuera de eso tienen ojos, no ven, nariz, no huelen, boca, no hablan, oído y no te escuchan. Tienen manos y no te pueden ni siquiera tocar. Tienen pies y no pueden andar. ¿A quién estás hablando? ¿A quién le estás rindiendo culto? ¿Cuál es tu Dios? Mira Salmo 115 lo que te dice. Mientras que tu Dios es el Dios que habita en los cielos. Porque dice así, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata, oro y todo lo demás. ¿Dónde está nuestro Dios? En los cielos, el que hizo todo, el que te creó a ti y todo lo que está a tu alrededor. Los ídolos no son sino eso, no son más que ídolos. No ven, no huelen, no hablan, no oyen, no sienten, no palpan, no caminan. Son simplemente ídolos. Mientras que a Dios tú lo sientes en tu espíritu, tú lo sientes en tu alma, tú lo sientes en tu corazón. Cuando Pablo les estaba hablando en el versículo 31 y en el 30 les decía que ese Dios los llamaba para que llegaran al arrepentimiento. Decía, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los que estaban equivocados en la idolatría, que vivían esa ignorancia, Dios hoy los llama ¿para qué? Para que se arrepientan. Hoy Dios te está llamando para que te arrepientas, para que no viva más en la ignorancia de la idolatría, creyendo que una relación es la que te va a dar felicidad, paz y gozo y que te va a dar salvación. Creyendo que la moda, los placeres, los deportes, el dinero, el exceso de trabajo y otras cosas más es lo que te va a dar felicidad, paz, gozo y que te va a realizar. Eso no es así. Tú te sentirás realizado el día que tengas esa relación espiritual con Dios y el día que dejes de adorar imágenes. Dice en el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Va a haber un día en que nos va a juzgar con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por medio de quién? Por Jesucristo, ese varón que fue el que Él designó para que fuera revelación suya en medio de nosotros y que nos dio fe cuando Él fue levantado entre los muertos. Aquel que cuando fueron y removieron esa piedra, la tumba estaba vacía, porque Él es espíritu, lo dice la palabra. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Entonces nos está hablando de ese Jesús, de ese Dios que ellos no conocían, que allí en Atenas no conocían y que es el único que nos puede dar esa salvación y esa vida eterna, el día que Dios juzgue al mundo por medio de ese hombre, a través de ese Jesús. Que seas entonces tú disfrutando ese día, cuando Dios venga a juzgarnos, de la paz, de la vida eterna,
porque Jesucristo te dio salvación. Que ese día puedas decir, gracias Dios porque un día te di gracias por mi existencia, pero gracias porque un día pude llegar a decirte que soy tu hijo, porque un día pude disfrutar y sentir en mi corazón que soy tu hijo, que formo parte de ese linaje escogido, que formo parte de esa nación santa, de ese real sacerdocio. Gracias, gracias porque un día me ayudaste a recibirte con amor, a creer en ti, para que esa palabra de Juan 1:12 se cumpliera en mi vida. Gracias, Señor Jesús, y puedas disfrutar entonces de esa felicidad. Niégate a la idolatría, renuncia a la idolatría, cualquiera que sea. No te olvides de leer esos textos que te mencioné. No te olvides de leer Hechos capítulo 17, desde el versículo 16 hasta el versículo 34. Y te quiero preguntar una vez más, ¿conoces tú al Dios verdadero? ¿Conoces tú al Dios no conocido por Atenas? ¿Crees que si te acercas hoy a Dios, Él se acercará a ti? ¿Crees que hoy puedes decirle fin a tu idolatría cualquiera que sea? Entonces, que sea el Espíritu Santo de Dios convenciéndote. Que sea el Espíritu Santo de Dios sellando esta palabra en tu corazón y que la puedas vivir y la puedas disfrutar. Muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Que sea Dios trayendo paz a tu corazón y que sea Dios dándote salvación y vida eterna. Seguimos en contacto. Bendiciones.